Una vez finalizado el proceso, tenemos un PCB de gran calidad, con pistas muy bien definidas, agujeros perfectos, es decir, un trabajo de altísima calidad, 100% recomendado. Hola a todos, soy el profesor Jorge Rollero, encantado de estar nuevamente con ustedes. En videos anteriores les he enseñado cómo fabricar PCBs utilizando la máquina Mini CNC, la 3018, la cual es una máquina muy útil que nos permite a las personas que trabajamos desarrollando prototipos o proyectos electrónicos fabricar el PCB, lo cual como resultado final podemos desarrollar muchos proyectos en espacios reducidos, podemos hacer prototipos más eficientes. En conclusión, tiene una gran cantidad de aplicaciones el uso de PCBs en el desarrollo de prototipos. ¿Qué es un PCB? Para las personas que están iniciando en el mundo de la electrónica, de la robótica, en el desarrollo de prototipos, el PCB básicamente es eso. Un PCB es una tarjeta en la cual se soldan o se insertan los diferentes componentes electrónicos de un proyecto. Por ejemplo, este es un PCB. Acá a la mano tengo un proyecto que realicé hace poco, con el cual participamos en una convocatoria a nivel nacional. Fuimos campeones en este prototipo llamado ColorTech. Más adelante explicaré un poco sobre este prototipo. Aquí está el circuito de este prototipo, el cual, como pueden ver, tiene una placa Arduino Nano, tiene un módulo MP3, tiene un regulador de voltaje de 5 voltios, tiene un sensor de color, ¿verdad? Básicamente eso, una pequeña resistencia y otros componentes como batería y un parlante, ¿verdad? El PCB es la parte la que le llamamos baquelita, donde hemos soldado los diferentes componentes, y lo cual ha permitido una conexión directa en la parte trasera a través de soldadura. Esto es lo que se le conoce como PCB. La materia prima para la realización de un PCB es esto, se le conoce como baquelita. Tiene una capa de cobre en uno de los lados. Algunas tienen capa de cobre en ambos lados. En este caso vamos a explicar cómo elaborar un PCB con una baquelita de una sola capa de cobre, ¿verdad? En la cual básicamente lo que vamos a hacer es que a través de una máquina, la máquina va a realizar los cortes, los que vemos aquí, que son los cortes o las pistas que le llaman, o caminos, ¿verdad?, por donde va a circular la corriente según un diseño previo de la electrónica y la configuración que nosotros hemos dado. Entonces vamos a dividir esta clase en dos videotutoriales para no hacerlo tan extenso. De igual manera van a quedar dos videotutoriales de duración aproximada de 20 minutos, en los cuales trataré de explicar en detalle al 100% todo lo que tú necesitas saber para poder hacer un PCB de calidad. Entonces iniciamos con el primer videotutorial, en el cual voy a explicarle cuáles son las diferentes herramientas, cuáles son las cuchillas de corte, cuáles son las brocas, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de utilizar las diferentes herramientas, los software que vamos a utilizar, la configuración, parametrización y por último la puesta en marcha de la CNC. Entonces vamos a dar inicio con el primer video tutorial. Hablemos un poco sobre las diferentes herramientas para el procesamiento de nuestro PCB. El primer proceso que se debe realizar en una CNC es el corte de las pistas, que es el que vemos acá en este PCB ya terminado. El corte de las pistas no es más que la máquina, a través de una cuchilla, va a cortar estas ranuras, el cual va a separar las pistas y va a dejar claramente definidas las pistas por donde va a transportar la corriente, o se va a transportar las diferentes señales que nosotros necesitemos en nuestro proyecto prototipo. Entonces es importante entender que para realizar el corte de las pistas existe un tipo de herramientas o cuchillas de corte, las cuales en esta oportunidad solamente voy a hacer referencia a dos que tenemos acá en la pantalla. Tenemos acá una cuchilla o cuchillas de 20 grados con una punta de 0,2 milímetros. Es esta que tenemos acá con color rojo. Es esta cuchillita, que es una cuchillita que le llaman cuchillita en B o de corte en B. Para enfocarla mejor. Una cuchillita en B o corte en B, que es esta que vemos acá. Y tenemos también cuchillas de 30 grados a 0,2 milímetros la punta, que sería esta que voy a colocar acá al ladito. Tenemos diferentes tipos de cuchillas. Personalmente recomiendo cualquiera de las dos, ¿verdad? Recomiendo cualquiera de las dos. Sin embargo, a mí me ha ido muy bien con esta cuchilla. La cuchilla es de 20 grados.
0,2 milímetros la punta. He trabajado con cuchillas de 30 grados y digamos que los resultados no han sido tan finos como con una cuchilla de 20 grados. Entonces mi recomendación en caso particular que puedes utilizar cualquiera, pero si tienes que elegir entre una, elige la de 20 grados con punta 0,2 milímetros. Anteriormente también utilicé cuchillas de 20 grados o de 30 grados con punta de 0,1 milímetro, pero esta punta es muy delicada y generalmente se rompe. Hay que proceder a realizar los cortes a velocidades muy lentas, lo cual demora o atrasa mucho el trabajo de corte. Entonces mi recomendación final es que utilicemos este tipo de cuchillas en B 20 grados 0,2 milímetros, con las cuales vamos a trabajar para el corte de las pistas. Ahora, para la realización de los agujeros, donde vamos a introducir los diferentes componentes, necesitamos brocas. Este es un conjunto de brocas que yo particularmente utilizo. Existe una gran variedad de brocas de medidas, ¿verdad? Yo particularmente utilizo las voy a referenciar de manera clara. Las que tenemos en color naranja son brocas de 0,8 milímetros, las cuales se utilizan para taladrar agujeros para la mayoría de los componentes que necesitamos insertar en nuestro PCB, como por ejemplo resistencias, condensadores, ¿verdad? Resistencia, condensadores y un montón de elementos más que tienen este diámetro en sus paticas, los cuales esa es la medida, digamos, mayormente utilizada, 0,8 milímetros. En mi caso particular, para resistencia, condensadores, transistores, diodos, etc. ¿verdad? A continuación tenemos también dos brocas, que son las dos que tenemos acá en color café, con color café. Son brocas de 1 milímetro, el diámetro es un poco mayor y las utilizo para insertar, digamos, componentes con un diámetro un poco mayor en sus paticas, como por ejemplo para MOSFET, para TRIAC, para pines, por ejemplo, como este tipo de pines que vemos aquí, utilizo diámetros de 1 milímetro o hasta 1,2 milímetros. Entonces acá tenemos que las café que vemos acá son brocas de 1 milímetro y estas que vemos acá en color rosa son de 1,2. Cualquiera de las dos nos va a servir para ese tipo de componentes, lo que son reguladores de voltaje, TRIAC, MOSFET, pines, etcétera, etcétera. A continuación, las azules son brocas de 1,5 milímetros, tienen un mayor diámetro, lo utilizo para realizar las conexiones de componentes con paticas que requieren un diámetro mayor, como por ejemplo este conector azul que vemos acá. Las paticas requieren un diámetro mayor de perforación y utilizo brocas de 1,5 milímetros para este tipo de componentes. Y existen muchos componentes que tienen, digamos, las paticas o el diámetro es bastante grueso y requerimos unas brocas mayores. Entonces yo con estos 4 tipos de broca perfectamente realizo mi PCB: 0,8 milímetros, 1 milímetro, 1,2 y 1,5. Las dos últimas son fresas. Las fresas las utilizo para que luego que finalizamos aquí el corte de las pistas y el taladro, digamos que este es el proyecto, es necesario realizar el corte del contorno para sacar la pieza final de acá. Este contorno lo recortamos utilizando fresas. Yo acá tengo dos fresas en particular. Tengo una fresa de 1 milímetro y tengo una fresa de 1,5 milímetros. Podemos utilizar fresas hasta de 2 milímetros realmente para realizar el corte del contorno. Yo recomiendo mucho una fresa de 1,5 milímetros, en la que yo utilizo en mayor parte, debido a que el corte es más fino, finalmente el corte que realiza esta broma. Entonces, en cuanto a las herramientas, estas son las herramientas que necesitas para poder realizar tu prototipo. Revisemos. Estas cuchillas en B de 20 grados con punta de 0,2 milímetros, brocas de 0,8, 1, 1,2, 1,5 milímetros y fresas de 1, 1,5 o 2 milímetros. Son las herramientas necesarias. Por supuesto necesitamos una vaquilita, en este caso esta es una vaquilita virgen de una sola cara de 10 por 10 centímetros. Y a continuación procedemos a explicar el uso de software para el desarrollo de nuestro PCB. Para el desarrollo de los PCBs es necesario utilizar 3 programas o 3 software. Uno, que es este que tenemos acá, que es el programa FreeSync, que utilizo para el diseño de las pistas, el diseño del circuito. Existen varios programas que cumplen esta función.
Algunos utilizan KitKat, otros utilizan Proteus, en fin, existen una gran variedad de programas y cada quien es libre de elegir el programa con el cual se sienta más cómodo trabajando. Yo en particular trabajo con Frixi, sé que no es el más completo, pero me gusta la sencillez y la simplicidad con que trabajo en él. Entonces, básicamente son tres. Uno para diseñar el circuito, un segundo para crear los códigos de programación a partir del diseño del circuito y un tercer programa para enviar los códigos de programación a la máquina. Básicamente es eso. El primero es Frixi, el que utilizo yo. Acá podemos ver que Frixi tiene varias pestañas. Estamos en la pestaña Protoboard, nos vamos a la pestaña PCB y nos muestra un PCB en blanco, una baquelita. Nosotros acá vamos ajustando el tamaño a la necesidad de nuestro proyecto. Entonces, manejar Frixi es muy sencillo, realmente este tutorial no es para ello, pero a nivel general puedo indicar que Frixi ya trae muchos componentes precargados. Si algún componente no lo encuentras en Frixi, simplemente lo buscas en internet. Hay muchas páginas en las cuales otras personas han desarrollado los componentes para Frixi. Simplemente descargas el archivo, lo insertas acá y te va a aparecer el componente. Por ejemplo, trabajo mucho con las placas Arduino. Acá tiene ya precargada Frixi una gran variedad de placas Arduino Nano. Yo utilizo mucho el Arduino Nano. Por ejemplo, acá arrastro la placa Arduino Nano. Si lo vamos a Protoboard, la vamos a ver acá en Protoboard. Y acá en PC vemos las conexiones del Arduino Nano. Por ejemplo, acá podemos mirar los diferentes pines. Al pasar el puntero por encima te muestra los diferentes pines de mi circuito, de mis componentes. Entonces, por ejemplo, este LED, digamos que lo voy a conectar a los pines digitales de la placa. Los pines digitales van de este lado, si puedes darte cuenta, de 2, de 3. Vamos a conectarlo al pin de 2, por ejemplo, este LED. Este es el pin de 2. Puedo conectar a 3 del pin de 2 acá, ¿verdad? Y la otra patica la puedo conectar a GND, por decir algo. Esto es una conexión rápida que muchos que estén viendo el video tutorial dirán, profe, pero ¿por qué no le conecté una resistencia? Que le dé que conectar una resistencia, así que conectar una resistencia. Esto es a nivel general como una representación de cómo puedo realizar las diferentes conexiones, ¿verdad? Y acá pueden ver una gran variedad de componentes que utilizo con mucha frecuencia, por ejemplo, un sensor de gas, por acá tengo módulos LCD de tipo I2C, por acá tengo un sensor de fuego, en fin, tú puedes arrastrar los componentes y realizar las diferentes conexiones, como puedes ver, según los pines que correspondan, hay que realizar las conexiones de manera correcta. Por ejemplo, este módulo LCD que trabaja con conexiones I2C requiere el pin SDA SSL. El pin SSL en la placa Arduino Nano es el A5 es SSL, hay que tener en cuenta eso. SSL es el pin A5, ¿verdad? Y SDA es el pin A4. Este sería SDA. Siempre es importante realizar las conexiones de manera eficiente, de manera que no se nos vayan a cruzar con otros, que no vayan a generar cortocircuito, en fin. Requiere un aprendizaje previo, pero que si tú estás interesado en fabricar pues digamos que estás obligado a aprender este tipo de conexiones. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que les voy a dar? Y es la parte importante aquí, tener en cuenta Frixi. Que las pistas tienen un espesor, y es aquí donde debemos prestar mucha atención a la siguiente explicación. Cuando realizamos el corte con la máquina CNC, ellas generalmente tienden a cortar mucho más de lo que tú estás dejando acá configurado. ¿Por qué? Porque depende de varios factores al momento del corte, de qué tanto está entrando la cuchilla en el peso, es decir, la profundidad de corte. Y mientras más profundidad de corte le coloques a la cuchilla en el envío del programa, más va a abarcar hacia los lados y por tanto más va a comer en esta pista. Entonces es importante, y es un consejo importante, que coloques el máximo grosor posible para que tengas unas pistas con buenos acabados y no sean unas pistas demasiado delgadas que se te puedan partir o que se te puedan interrumpir, ocasionando que tu PCB no funcione de la manera correcta. Entonces yo en Frixi utilizo el ancho extra grueso de 48, como lo puedes ver. Miren que aumenta el doble de esta pista, como lo ves aquí.
El ancho extra grueso, digamos que permite o facilita o mejora el corte de mi PCB, dando como resultado final unas pistas con suficiente espesor, de manera que no se me interrumpa, que no se me parta, de manera que la pueda soldar de manera eficiente. Hay que tener en cuenta que cuando diseñamos PCBs con una máquina CNC no vamos a obtener los mismos resultados de un PCB profesional, ¿verdad? Aparte de que cuando diseñamos el PCB con la máquina CNC, nuestra baquelita queda totalmente desnuda, totalmente descubierta la parte de cobre, ¿verdad? Por lo cual cuando soldamos los componentes, si esa línea es muy delgada, es muy probable que se nos desprenda de la misma baquelita. Ya me ha pasado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque los PCBs profesional, después de que han sido elaborados, ellos tienen unos recubrimientos especiales que son que permiten la adherencia firme, o permiten que las pistas se adhieran muy firme para protegerlas contra temperaturas, antisoldantes, en fin, tienen unas características que en este caso no lo tenemos porque es una baquelita virgen al que solamente vamos a diseñar pistas sin ningún tratamiento adicional. Entonces, en este caso en particular es importante procurar que las pistas sean lo más grueso posible sin que interfieran en nuestro prototipo como tal. O sea, hay que ser muy inteligente al momento de diseñar nuestro prototipo. Entonces, tenemos que tomar las pistas y colocarlo al máximo ancho posible, en este caso lo son 48. ¿Okay? Les voy a mostrar un proyecto que ya tengo avanzado, que estoy trabajando, que es este. Como pueden ver, ya acá tengo ya las pistas muy diseñadas. Pueden ver acá tengo muchos componentes y estoy trabajando con pistas de grosor de 48 y he logrado, y generalmente logro acomodarlas de manera perfecta, teniendo en cuenta que es una sola cara, ¿verdad? Pero hay que ser muy inteligente al momento de colocar las pistas de manera eficiente. Entonces acá vemos algunas que, por ejemplo esta, debo aumentar el grosor, esta es 24, la paso a 48, ¿verdad? Primero la diseño normal y luego le voy colocando el ancho que sea eficiente para trabajar con la CNC. Entonces, como pueden ver acá en este proyecto tengo dos placas, dos microprocesores. Tengo una placa SP8266, la de uno mini, tengo un Arduino Nano, módulo MP3, tengo este es un MOSFET, acá tengo un regulador de voltaje, tengo resistencias, acá tengo un buzzer, tengo un LED RGB, tengo un sensor de gas, por acá va un receptor de radiofrecuencia, por acá otro receptor de radiofrecuencia, acá puedo conectar un módulo, o pienso conectar un módulo detector de fuego, acá voy a conectar un módulo LCD, una pantalla OLED también podría conectar acá, entrada de corriente, salida para una sirena, en fin, salida para un parlante, un speaker. Como pueden ver tenemos muchos componentes en una baquelita muy pequeña. Esta en particular tiene 89 por 62, es decir, 9 centímetros, 9 por 6 centímetros, una baquelita pequeña. Miren todos los componentes que he logrado organizar en una baquelita tan pequeña. Y estos son los beneficios de fabricar un PCB. Si yo fuera a conectar todos estos componentes, un protoboard, esto necesitaría una gran cantidad de cables, lo cual haría este proyecto inmanejable, que con cualquier movimiento mínimo vamos a desconectar cualquiera de los componentes y dejaría de funcionar todo nuestro proyecto, que es la problemática que afrontan muchos estudiantes y muchas personas que trabajan, ¿verdad?, este tipo de proyectos, o que en última elaboran el PCB utilizando técnicas manuales como la técnica del ácido, el cloruro férrico, y en fin. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a finishing, las pistas. Una segunda recomendación también tiene que ver con los agujeros o con los talados. La gran mayoría de componentes que nosotros trabajamos en FreeSync, ellos ya traen por defecto unas medidas de agujeros para taladrar, que aquí no los vemos. Es decir, este componente 2 es un sensor de gas, el cual ya por defecto me trae los agujeros, y cuando envíe esto va a trabajar con la parametrización que tenga este elemento como tal. Yo desconozco los diámetros de estos agujeros, pero me ha sucedido en muchas ocasiones que los diámetros que traen por defecto estos componentes a veces son insuficientes, y he tenido algunos inconvenientes al momento de montar los elementos. Me voy acá a FreeSync, en esta parte que es una vía, acá el punto, y acá modifico diámetro de la perforación. Por ejemplo, si yo sé que voy a conectar, por ejemplo, este es un módulo sensor de gas,
Sensor de gas, realmente lo que quiero, se necesita, con una perforación de 0.8, el sensor de gas entra sin ningún problema. Entonces damos diámetro de perforación 0.8 y un grosor del anillo de 0,7 milímetros. De esta manera que pueden ver, pues yo coloco acá, duplico con control D y coloco los 4 agujeros con con nuevas características, como pueden ver. Entonces, si pueden observar acá la diferencia, vamos a ampliar un poco acá. Si podemos observar acá, miren, este taladro o este agujero original, miren el espesor del anillo, es un espesor del anillo mínimo que al momento de taladrar, al momento de realizar el taladro con 0.8, así como está, me va a dejar un borde muy pequeño, lo cual me va a dificultar de manera extrema la soldadura de este componente. Entonces lo que hago es que yo le monto encima un agujero con un anillo mucho mayor, de manera que se realice el taladro y que me deje un anillo suficientemente ancho sin que se toque con el otro, que me permita realizar una soldadura de calidad. Este proceso lo realizo para diferentes tipos de agujeros, como por ejemplo el Arduino Nano, que es el mismo procedimiento. Duplico y digamos realizo modificaciones a los diámetros, lo cual al finalizar nuestro prototipo verás la ventaja y la diferencia tan grande, lo cual te va a permitir realizar soldaduras con mucha facilidad, además de que un mayor diámetro de anillo te va a permitir una mejor adherencia a la baquelita, lo cual en conclusión te va a permitir prototipos de mucha calidad. Entonces las recomendaciones aquí son básicamente pistas anchas y modifica los agujeros, ¿okay? Teniendo en cuenta el componente que vas a insertar, porque recuerda que van a haber componentes que requieren mayor diámetro de perforación, y de esta manera nosotros diseñamos nuestro circuito, ¿verdad?, según nuestras necesidades. Y el paso siguiente es exportar acá, vamos a donde dice extender Herbert. Tenemos que exportarlo en formato Herbert. Seleccionamos aquí, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, vamos a crear aquí en descarga una carpeta, la vamos a llamarle Herbert a la carpeta. Entramos a la carpeta y seleccionamos acá. En este momento me está exportando los archivos necesarios en formato G. Y digamos que este es el primer software y los pasos necesarios para continuar con nuestro proceso. A continuación vamos a tomar estos archivos Herbert y los vamos a llamar desde el segundo software, y esos archivos los vamos a convertir en códigos de programación, que es el siguiente programa y que vamos a ver a continuación.